Usted ya sabe que todas las semanas tenemos una columna que está formada, tiene que ver con la salud y la prevención y es de la Agremiación Médica Platense. Hoy le agradecemos al doctor Gonzalo Hernández, que es presidente del Frente Médico Regional, que engloba a ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Doctor Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias, Gustavo, a ustedes por llamar. No, al contrario. Bueno, ayer fue el Día de la Salud y eso creo que nos abre la puerta y la posibilidad para hacer referencia a cómo está la salud en la provincia de Buenos Aires, incluyendo hospitales públicos, la violencia en los hospitales, los distintos paros que se vienen llevando los trabajadores de la salud con la SICOP, haciendo distintos reclamos que van más allá de los reclamos salariales y que tienen que ver con insumos, infraestructura, seguridad y otro tipo de cuestiones, doctor. Sí, en realidad, como vos decías, hay los reclamos y eso que se hace a través de la SICOP no engloba hoy en día solo lo salarial, sino Claro. cosas que se han ido planteando en otros momentos, que es cierto grado de condiciones laborales, ¿no? Sí. Incluso, bueno, para los médicos en ese caso de la región. Ujú. El tema es que, bueno, el planteo también básicamente que se está basando es casualmente algo que dijiste, que es las cosas relacionadas con la violencia, que hoy en día nos tiene preocupados de todo el equipo de salud y también a nivel sanitario, ya sea Claro. público y privado. Hoy en día pasa en cualquiera de las dos cosas, ¿no? Sí, sí, no solamente en los hospitales, esto es algo que se va introduciendo en distintos órdenes de la vida, en distintas disciplinas, y lo único que hace es perjudicar a aquellos que van a buscar cuestiones que nada tienen que ver con la violencia, ¿no? Y los médicos que quieren brindar, en este caso, la salud, la atención a los pacientes y se encuentran con esta situación violenta. Sí, la verdad que esas cosas después también, como uno habla, ¿no? Hace caer también la calidad de atención y todo. Seguro. Son múltiples variables igualmente lo que actúa esto, pensando, ¿no? Cuando uno reflexiona sobre el tema de violencia. Primero creo que es una sociedad que cada vez está más violenta. Yo me Seguro. acuerdo años atrás cuando hacía la residencia y todo eso, estas cosas no pasaban y eso, ¿Cuándo como digo, empezó no soy esto? tan viejo. Doctor, a Eh, propósito de lo que dice, ¿cuándo empezó este tipo de violencia o cuándo ustedes lo notaron o comenzaron a preocuparse y a lo mejor a través de una situación así dijeron, pero ten en cuenta que hace un mes atrás, unos 15 días atrás también pasó y anteriormente también pasó y ahí se dieron cuenta que era una situación violenta instalada en los hospitales? Sí, mirá, yo te voy a decir la verdad, cuando estaba de presidente en la Agremiación Médica Platense en el 2012, Sí, en realidad ya empezábamos a ver algunos hechos ajá. que se empezaron a agudizar de a poco desde el 2014 aproximadamente. Ujú. Me acuerdo que inclusive ahí llevamos con otras instituciones médicas que integran la provincia de Buenos Aires, tuvimos una charla con el jefe de gabinete y el ministro mismo, donde a partir de ahí se puso un plan de contingencia para trabajar en violencia, Ujú. porque recién estaba empezando el tema. Sí, Hasta ese momento tampoco teníamos hecho en privados, casos de violencia en privado que hoy son más frecuentes, pero ahí ya nos empezaba a preocupar. Y también en esos momentos pasaba nada más que en el conurbano o en La Plata y en el interior no se veía. Hoy en día ya se refleja en el interior, se refleja en público, se refleja en privado. Vos fíjate, como decías, en el último mes en La Plata hubo, entre La Plata, en el Berisso y Ensenada, hubo 3 o 4 hechos de violencia. claro. Inclusive hay algo peor que está pasando, como fue en el caso de San Martín, que es la violencia interna, donde entre mismos equipos o trabajadores eh, se produce una batalla, entre ¿Y comillas, esto ¿no? por qué Pero se bueno, da? es ¿Por qué se así. da, doctor? Yo creo que hay un poco de malestar social, ¿no? Ajá. Un tema de... Para mí también hay una base cultural y una base de menor tolerancia de ambos lados, o sea, tanto de los pacientes, tanto del personal mismo o del equipo de salud, y bueno, ya sea interna o externa la violencia, son cosas que se potencian. Doctor, Entonces, ¿y cuál sí. sería la solución? Porque usted llega a un paciente, no le puede decir o
discriminar si puede traer consecuencias violentas o no en su atención allí en la guardia o en el hospital, y de qué manera se puede prever, llenar de policías, tener, no sé, no se me ocurre en este momento una medida como para que esto, no digo se puede erradicar, pero por lo menos los médicos puedan tener una defensa ante este tipo de situaciones. Sí, hay varias cosas que se plantean y A al ver. momento de llevar a cabo acciones hay que tener en cuenta. Una es esa, obviamente que la presencia de fuerza policial sirve porque la gente se cuida un poco más. Ujú. Digamos, hacer o formar equipos, digamos, dedicados directamente a lo que es el tema de salud, hasta saber tratar a la gente y todo a nivel policial, sería una medida buena y aumentando el número de policías. Pero no es la única solución, ¿eh? Se han probado, tenemos cámaras, lo que pasa es que con las cámaras llegamos tarde a los hechos, o sea, Claro. ya se produce el hecho de violencia. Sirve para una eventual denuncia y todo, que obviamente hay que hacerla. Y los botones antipánicos que se puso en una época, la verdad que mucho resultado, en eso soy sincero, no se ha dado. No dieron. Pero, independientemente de eso, yo creo que también hay algo fundamental y tiene que ver con lo social, con lo cultural e incluso con, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? Con el tema de la interacción que pueda haber con un usuario, en este caso puede ser un paciente, y el primero que también ve a ese paciente, que a veces no es médico, ¿eh? O sea, hay mala información, se los pueden tratar mal, que eso es, estoy hablando de muchas veces pasa a nivel administrativo, que pueden ser de primer contacto, Sí. o a nivel de orientadores. Entonces, entre eso, que la sociedad está más impaciente, que por ahí tienen que esperar, sea mucho o poco, porque eso es evaluable, y el grado de, digamos, de agresividad que hay hoy en la sociedad, porque no es solo a nivel médico, sino maestro, ya es cualquier cosa, nos lleva, digamos, a tener estos temas que en realidad para solucionarlo creo que habría que enfocar en las cosas primero nombradas y tener un buen equipo de comunicación y de sostén previo a que ese paciente llegue al médico para calmar un poco las aguas, como digo yo, y que el paciente también se sienta contenido y bajarle los decibeles, ¿no? Doctor, y el tema salarial también es otra preocupación, ¿no? Va, en toda la República Argentina, en todos los gremios, el tema salarial es un hecho que se repite, no digo diariamente, pero prácticamente mensualmente o bimensualmente o semestralmente, pero siempre por el tema de la inflación hay un reclamo de por medio, ¿no? Seguro, esa es, digamos, dejando un poco de lado la violencia, pero guarda, porque también eso lleva al malestar de atención por parte de los profesionales. O Ajá. sea, hoy en día un ingresante en la carrera hospitalaria a nivel médico está cobrando 10.000 pesos, Sí. 11.000 pesos. Un jefe de sala que no cumple guardia, 15.000 pesos aproximadamente. Entonces, eso lo que hace, sumado a que este año lamentablemente los porcentajes que están cerrando diferentes gremios está rondando en un 15% cuando sabemos que la inflación es mucho mayor, es todo un tema a charlar, ¿no? Y no deja de ser parte de la problemática. Ojo, entendemos todo lo que puede decir, todo lo que puede pasar en lo que es la parte económico-financiera de la provincia, pero bueno, hay que tener en cuenta que también son disparadores, yo digo, de que indirectamente genera malestar y violencia social. Doctor, ¿y el tema de infraestructura y de insumos? Bueno, ahí hay dos o tres problemas, en realidad. Uno, hablando de infraestructura, incluso en general de los hospitales, dependemos directamente de lo que puede invertir el Estado, en este caso a través del presupuesto que viene de Gobernación, destinada al Ministerio de Salud y ahí destinada a cada hospital. Sí. No es un problema de ahora, ojo, esto es un problema que viene de hace años, donde en realidad los mantenimientos de los hospitales públicos no han sido lo ideal, ¿no? Aparte, convengamos una cosa, uno escucha, independientemente de las afinidades políticas o lo que sea, pero cuando uno escuchaba las propuestas para las elecciones, si prestan atención a salud,
nunca la nombraron. Si uno hace una encuesta entre la gente, que la hemos hecho en su momento, de la prioridad que tiene salud, está en el puesto 17 entre el ítem otros. Entonces, a veces no se incorpora en la agenda política y eso lleva a que la inversión presupuestaria sea menor. Es más, el porcentaje que se destina hoy en día a salud en la provincia de Buenos Aires es el 6.3%. Doctor, yo creo que lo que tiene que ver con la gran necesidad que tiene una sociedad y lo prioritario para crecer como ser humano en lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, el tema de seguridad, educación y salud, son ítems importantes, prioritarios, y creo que no se puede separar uno del otro, ubicarlo uno por encima del otro. Hay una concatenación de esos tres para el crecimiento del ser humano, ¿no? Totalmente, todo esto tiene que ir en una línea transversal, como digo muchas veces, o sea, salud, educación y la parte social o de desarrollo social, eso se debería interactuar en forma conjunta. Y ahí se ven también inequidades en varios de los temas, hasta desde el punto de vista salarial y presupuestario. Yo no tengo nada contra educación, ni mucho menos, pero uno de los mayores presupuestos que hoy en día se destinó a la provincia de Buenos Aires es educación, pero con un, digamos, brecha importante con respecto a salud. Y eso lleva, como hablábamos hoy, repercute no solo en lo salarial, sino en la infraestructura de los hospitales, en el destino de insumos. Es toda una cadena en realidad, y como hablabas recién, la salud es un derecho primario a nivel constitucional. Entonces, bueno, es una cosa que no se debe descuidar en realidad. Doctor, nos pasamos 2 minutos, tenemos que estar cerrando. Le queremos agradecer este contacto, seguramente no va a ser el último porque es un tema importante, y agradecemos a la Agremiación Médica Platense que a través de la participación de sus distintos integrantes nos puedan clarificar, hablar de esta situación y dar algunos consejos que también nos vienen. Bueno, muchísimas gracias en realidad y un gusto de haber hablado con ustedes. Bueno, gracias, doctor. No, de nada, hasta luego. El doctor Gonzalo Hernández, que es presidente del Frente Médico Regional, que engloba La Plata, Berisso y Ensenada, integrante de la Agremiación Médica Platense. Como ayer fue el Día de la Salud, hoy hicimos un repaso, ¿no?, de este estado de la salud en la provincia de Buenos Aires, y bueno, nos encontramos con novedades que no son novedosas porque ya las conocíamos, ¿no? Pero bien vale remarcarlo porque lo importante es que el día de mañana, digamos, que todo esto que hablamos y todo esto que es un reclamo auténtico, genuino y necesario, no solamente para los médicos, sino para todos nosotros, de alguna manera ya no esté más en boca de los médicos, y lo único que piensen es en la atención de aquellos que van realmente por una necesidad, más allá de la desesperación, pero sin ningún tinte